Bueno, nuevamente bienvenido. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Si te gustó el video anterior, pues bueno, entra a este video con una energía enorme. Y bueno, entonces empecemos hablando del nervio facial. Ok, bueno, entonces le damos presentar. Nos vamos a la diapositiva en la que nos habíamos quedado. Ok, bueno, entonces el nervio facial es un nervio, al igual que el trigémino, es un nervio mixto. ¿Qué quiere decir mixto? Nuevamente lo explico, que es un nervio que tiene componentes motores y componentes sensitivos. ¿Ok? Entonces, el nervio facial, él presenta cuatro núcleos. El núcleo motor principal, que presenta un componente eferente visceral especial. Presenta dos núcleos, o sea, lo podemos decir como núcleos parasimpáticos, ¿ok? Que es el núcleo salival superior con componente eferente visceral general y el núcleo lagrimal, que es, o sea, los dos están en un mismo núcleo, el núcleo parasimpático, pero bueno. Entonces, el lagrimal también presenta un componente eferente visceral general y el núcleo sensitivo, ¿ok? Entonces, primero tenemos que hablar, por ejemplo, del origen aparente del nervio facial. Entonces, habilitemos aquí la opción de nuestro puntero, ¿ok? Entonces, aquí vemos nuestro nervio facial, ¿ok? Es esta estructura que estamos viendo acá. Vamos a señalarla mejor con el lápiz, con la pluma, para que la puedan evidenciar mejor. Esta estructura que está acá, ¿ok? Estas dos estructuras que están acá, que se originan, o sea, que su origen aparenta ser que es acá en el surco médulo-pontino, ¿ok? Entre el puente y la médula oblongada. Entonces, una vez que ya hemos hablado del origen aparente de cada uno de sus componentes, pues entonces debemos empezar desarrollando un poco. Entonces, tenemos que decirte que el componente motor del núcleo facial entonces está compuesto, pues, o sea, él presenta un componente eferente visceral especial. O sea, estamos hablando, recordamos, del núcleo motor. ¿Ok? Entonces, el núcleo motor presenta un componente eferente visceral especial, que este núcleo lo que va a hacer es los movimientos de la mímica, o sea, los músculos de la expresión facial, venir a los músculos de expresión facial y de la audición, en este caso el músculo estapedio. Entonces, él va a recibir fibras corticonucleares de la corteza contralateral, ¿ok? Y del mismo lado. Entonces, el nervio facial, tenemos que empezar entonces hablando de que él va a salir a través del foramen estiloioideo. O sea, él continúa y sale por la base del asciende, él, o sea, va hacia adelante y sale por el foramen estiloioideo para entonces dividirse en esto. O sea, aquí lo vemos saliendo. Cuando él sale, llega un momento en que se divide en su rama temporal, ¿ok? En su rama cigomática. Después tendría su rama bucal, después su rama marginal mandibular y después su rama cervical, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué pasa. Cabe aclarar que en la rama temporal podemos, o sea, va a ser la encargada de que nosotros podamos arrugar la frente. Esto es muy importante porque, como vamos a ver en otros próximos videos, van a haber afecciones como la parálisis facial, en la cual vamos a poder distinguir cuándo es una parálisis facial cuándo es una parálisis facial central o cuándo es una parálisis facial periférica. Entonces, si quieres un video sobre casos clínicos de nervios craneales, por favor, no olvides comentarlo, darme like. Es más, si este video llega a 20 likes, o sea, pasa por encima de 20 likes, como el primer video que subimos, entonces se viene un video de síndromes de pares craneales. Entonces, por favor, revienta ese botoncito de me gusta. Bueno, entonces seguimos. Después de esto, tendríamos que ser entonces el núcleo parasimpático. Ok, entonces ya hablamos del núcleo motor principal, que es este que está acá. Entonces, ahora hablemos de el núcleo parasimpático, podríamos decir, los núcleos parasimpáticos, salival superior y lagrimal, que son estos que están acá. Este que está acá.
Entonces, una cosa que no habíamos dicho del núcleo motor principal es que él, cuando saca su fibra, él la pasa por detrás, o sea, él rodea el núcleo del nervio abducens, que es este que está acá. El núcleo del nervio abducens sale hacia adelante, entonces formando aquí atrás el llamado colículo facial, que cuando vemos el tallo cerebral desde un punto de vista póstero anterior, estaríamos mirando, o sea, pintemos el puente, la médula oblongada, ¿ok? La abertura, entonces esto que está acá, o sea, aquí vendrían como un relieve, que es el colículo facial, o sea, los colículos faciales. Entonces, bueno, ahora, estos dos, el salival superior y el lagrimal, entonces, más a representar lo que son las emociones. Entonces, esto va a hacer que nosotros, o sea, va a ocasionar, este núcleo va a ocasionar la producción de lágrimas, la producción de moco y la salivación. ¿Ok? Entonces, ahora hablemos de otro. No, espérense. Algo muy importante que tenemos de resaltar es que este posee un componente eferente visceral general. Entonces, ahora hablemos entonces de el núcleo sensitivo, que es el núcleo del tracto solitario, o sea, la porción superior del tracto solitario, que recibe la información gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces, una vez que hemos aclarado, fíjense que él coge y él sale hacia adelante, o sea, el nervio motor, entonces él hizo toda esta vuelta, después el nervio parasimpático coge y hace aquí, y entonces forma como esto que vemos acá, que cuando vamos a ver al origen aparente vendría siendo esto que está aquí, este que está acá, ¿ok? Pero cuando este otro, que es el núcleo, la parte superior del tracto solitario, vendría siendo este que está acá. O sea, este que está aquí. Este otro. ¿Ok? O sea, este que estoy señalando no es, porque ese es el nervio vestíbulo coclear. Es detrás, o sea, aquí queda la unión del parasimpático con el motor principal, y esta que está aquí es la rama sensitiva o el núcleo del tracto solitario. ¿Ok? Bueno, entonces, sigamos. El núcleo facial, como ya hemos hablado, él sale por el foramen estiloideo. Pero entonces, el núcleo facial también hay una porción en la cual aquí tenemos, por ejemplo, en la raíz sensitiva del nervio facial, hay una porción, van a formar entonces lo que es el ganglio geniculado, que es esto que vemos acá. Entonces, el ganglio geniculado, el nervio va a atravesar, se mete por esta porción que vemos acá, por el conducto del facial, ¿ok? Y entonces vamos aquí, cuando él esté atravesando el conducto, va a dar origen entonces a esta estructura que está acá, esto que vemos aquí, que es el nervio estapedio. Pero no solamente a esa, sino que también da origen también a la cuerda del tímpano. ¿Ok? La cuerda del tímpano, que cuando sale, o sea, que si sigue su prolongación de la cuerda del tímpano, vamos a encontrar que se une al nervio lingual, ¿ok? Que lleva la inervación hacia, o sea, que lleva la información 2/3 anteriores de la lengua, ¿ok? Entonces, el componente, o sea, esto que está acá, en la cuerda del nervio, este nervio que está acá, el nervio estapedio, y el nervio cuerda del tímpano, que es este que estamos viendo acá, ¿ok? Presentan componentes aferente visceral especial y eferente visceral general, ¿ok? Entonces, ahora pasemos al próximo nervio craneal, que es el nervio vestíbulo coclear. El nervio vestíbulo coclear presenta dos porciones. Primero, la parte vestibular y la parte coclear. Vamos a ver. Cuando nosotros vemos en nuestro origen, el origen aparente de este nervio craneal, entonces estaríamos viendo esto que está acá. Estaríamos viendo esta estructura que está acá. ¿Ok? A ambos lados. Aquí veríamos eso ahí. ¿Ok?
nervio vestíbulo-coclear. Entonces, el nervio vestíbulo-coclear, vamos a enfocarnos primero, vamos a ir por partes. Vamos a ver primero la porción vestibular y después la porción coclear. La porción vestibular es esta estructura, o sea, esta es la porción coclear anterior, la porción coclear posterior. Entonces, la porción vestibular, nosotros vamos a encontrar es que va a recibir la información del sáculo y del utrículo, ¿ok? Fíjense que aquí, ¿ok? Vamos a ir por partes. La información del sáculo y del utrículo y de los conductos semicirculares, que son estos conductos que vemos acá, ¿ok? Esto que está aquí es la cóclea, ¿ok? Estos son los conductos semicirculares. Entonces, transversal, anterior, posterior. Entonces, la información esa va hacia el ganglio vestibular. A partir de la información del ganglio vestibular, va entonces hacia, como nervio vestibular, va hacia el cerebelo. Cuando llega al cerebelo, entonces en el cerebelo, a nivel del piso del cuarto ventrículo, hay 4 núcleos. El núcleo vestibular superior, el vestibular inferior, vestibular lateral y vestibular medial. Este nervio entra al encéfalo, al cerebelo, y entonces, pero también a una vez que entran a estos núcleos, sale una fibra eferente que sale en mi ipsilateral, ¿ok? Entonces, va a salir entonces, y pintemos acá, que supongamos que aquí tenemos la médula espinal, entonces él va a llegar, ese nervio, esa porción eferente que está saliendo, va a llegar hasta la médula espinal, ¿ok? Pintemos acá nuestra mariposita de sustancia gris, ok, bueno, ahí supuestamente tenemos eso, entonces va a llegar hasta acá conformando el fascículo vestíbulo-espinal. Pero ojo, ¿qué va a pasar? Ahora, vamos a tener nosotros, esa es la parte vestibular, que nos van a, eso entre que tenemos que hacer la aclaración, que también parte de la información va a penetrar en el pedúnculo cerebeloso inferior, que si nosotros miremos acá entonces, pintamos acá una médula oblongada, bueno, es que esa médula oblongada, bueno, deja mucho que desear. Nosotros tendríamos por aquí, ok, nuestros pedúnculos cerebelosos inferiores. A este nivel, aquí, la información que viene de los conductos semicirculares penetra en el pedúnculo cerebeloso inferior y entran al cerebelo. ¿Ok? Esa es otra vía que teníamos que analizar. Ok, bueno, entonces, ahora analicemos la vía coclear. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros tenemos, entonces, en el ganglio espiral de la cóclea, el conducto coclear, que es el que va a hacer el movimiento el movimiento del líquido que hay dentro de estos conductos, dentro de la espiral, ¿ok? Que es el que nos va a dar como esa sensación de movimiento. Entonces eso va a salir y a nivel de la médula, o sea, a este nivel va a entrar la información, o sea, la información va a entrar, o sea, ella va a entrar aquí, pongámoslo así, ella entra y si nosotros hacemos el corte transversal, ¿ok? Vamos a ubicar esto, que a nivel de los pedúnculos cerebelosos inferiores vamos a tener esto que está acá, el núcleo, o sea, ya va a entrar la información y van a formarse entonces dos núcleos, un núcleo coclear anterior y un núcleo coclear posterior. Entonces, las fibras, entonces, aquí entra aferente. Entonces, las fibras eferentes van a parar a el cuerpo trapezoide, o sea, el núcleo del cuerpo trapezoide, pues en este caso el núcleo posterior del cuerpo trapezoide ipsilateral o contralateral y el núcleo olivar superior. Entonces, de aquí van a salir las fibras por detrás. Fíjense, o sea, esta es la parte, esto es posterior y esto es anterior. Entonces, por acá van a salir a nivel posterior y van a ascender lo que tiene que ver con puente, o sea, van a ascender todo esto hasta más o menos como por aquí en el mesencéfalo, o sea, asciende puente y parte del mesencéfalo hasta llegar a una estructura que se encuentra en el mesencéfalo, digamos que esto es el mesencéfalo. Entonces, por la parte posterior, si miramos desde un punto de vista
o sea, esta sería la parte posterior y esta que está aquí adelante, la parte anterior. Entonces, aquí estaría entonces los colículos, ¿ok? Y ella va a penetrar en el colículo inferior del mesencéfalo, o sea, penetran acá. Estas fibras que están saliendo, que se constituyen el lemnisco lateral, están saliendo, entonces van a penetrar aquí, en los colículos inferiores, ¿ok? Cuando entran cuando van al colículo inferior, entran al cuerpo geniculado medial, que es como una estructura que estoy dibujando yo acá. Estas unas estructuras que hay, si la miramos desde ese sentido, entonces cuando ellas entran en el cuerpo geniculado medial, pues bueno, toman toda la radiación, forman la radiación acústica de la cápsula interna, o sea, para corteza, cápsula interna, corona radiada, hasta llegar a la corteza auditiva de la circunvolución temporal superior. ¿Cuál es la circunvolución temporal superior? Bueno, entonces, imaginémonos, de este lado se las voy a pintar. Tenemos nuestro cerebro, ¿ok? Nuestro cerebro. Entonces, este es el surco lateral. Entonces, aquí va a haber, como una especie de, aquí van a haber dos circunvoluciones y esta es la circunvolución temporal superior, o sea, esta que tengo aquí señalada, ¿ok? Aquí vendría, para que nos ubicamos, el surco central, aquí tendríamos el surco parieto-occipital y aquí tendríamos el surco calcarino, más o menos así ubicándonos. Entonces, pasemos al próximo nervio. Ok, perdón. Algo que tenemos que tener claro es que este es un nervio sensitivo, meramente sensitivo, y presenta un componente aferente somático especial. ¿Ok? Es un nervio sensitivo con un componente aferente somático especial. Listo. Ahora sí, prosigamos para el próximo nervio. Tenemos aquí ya el nervio glosofaringio. El nervio glosofaringio, que es el noveno par craneal, estaría ubicado, o sea, habíamos hablado que este era el facial, sus dos porciones, este es el vestíbulo coclear. Entonces, esta porción que tengo acá, o sea, esto que parece como un tubito, un tronco cortado, esto que está aquí, vendría siendo nuestro nervio glosofaringio. ¿Ok? Entonces, ese se vendría siendo el origen aparente del nervio glosofaringio, o sea, el surco retroolivar, teniendo en cuenta que esto que está acá es la oliva y esto que está acá es la pirámide. Entonces, el que está por delante de la oliva es este que está aquí, que es el hipogloso, y por detrás, en la porción más superior, es el nervio glosofaringio. Ok, bueno, veamos qué pasa si nosotros hacemos un corte, o sea, un corte transversal a ese nivel. Vamos a encontrar entonces esta estructura que vemos acá. Al encontrar esa estructura, nosotros nos vamos a percatar de que hay 4 núcleos. ¿Ok? O sea, hay 3 núcleos, perdón. Entonces, este núcleo que está aquí, que es el núcleo motor principal del nervio glosofaringio, este que está aquí, que es presenta un componente eferente visceral especial, ¿ok? Cabe aclarar que este es la parte superior del núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo, por pintarlo de cierto modo, si lo pintamos así, presenta el noveno par craneal, el décimo par craneal en su porción media y el onceavo par craneal en su porción más inferior. Entonces, esto vendría siendo la porción más superior del núcleo ambiguo. Entonces, ese nervio le va a transmitir la capacidad motora al músculo estilofaringio. ¿Para qué? Para que cuando cuando estimule este nervio, entonces nosotros podamos hacer la deglución. ¿Ok? Después tendríamos el núcleo parasimpático. ¿Ok? Entonces, el núcleo parasimpático, cabe aclararlo, ¿ok? Que es este que está aquí atrás. Me lo vemos aquí bien chiquitico, parece chiquitico, es este que está aquí atrás, ¿ok? Presenta un componente eferente visceral general. Ese es el núcleo, o sea, presenta el núcleo salivar inferior, ¿ok? Que es el que nos da, o sea, el que presenta, cuando nosotros recibimos la información del sistema olfatorio,
esa información viaja, ¿ok?, a través de la formación reticular, y en la formación reticular hacia la glándula parótida, y en la glándula parótida entonces produce saliva. Pero esto es lo que nosotros no sabíamos, es que esto es lo que comúnmente nosotros llamamos, hey, vi un alimento rico, lo olí, o sea, y se me hizo agua a la boca. Fue eso lo que pasó, que llegó el sistema olfatorio, la información olfatoria, la percibimos, llegó a la formación reticular, a la glándula parótida, y entonces de ahí nosotros producimos saliva y ahí se nos hizo agua a la boca. Por un dulce, por lo que haya sido. ¿Ok? Entonces después vamos a presentar este otro núcleo que tenemos aquí. Y este otro que está acá. ¿Ok? Son 4. Entonces, este núcleo que está acá, el núcleo del tracto solitario, ¿ok?, va unido, ¿ok?, junto con el vago. O sea, él va a estar con el vago, una unión de que recordamos que es la porción inferior del tracto solitario. La porción inferior del vago, junto a la porción inferior del vago, ellos van a constituir el llamado reflejo carotídeo, ¿ok?, que van a poder detectar el dolor de la faringe, los cambios de pH y de presión. Pero ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Por qué producen eso? Bueno, entonces vamos a irnos un momentico a esta imagen que está acá, ¿ok? Aquí él va a presentar el seno carotídeo, ¿ok? Esto que está acá presenta el seno carotídeo, este es el cuerpo carotídeo, y entre ellos dos, perdón, van a desarrollar entonces el reflejo carotídeo. ¿En qué consiste? Pues bueno, el llamado cuerpo carotídeo, o sea, esto que está aquí, esta estructura color marrón, va a detectar la presión. Imaginemos que tenemos una hemorragia. Entonces, en esta hemorragia, la información de que estamos perdiendo sangre y que se está bajando, entonces va a ir ¿a dónde? Hombre, pues sencillo. Va primero al núcleo aquí. O sea, después que nosotros, después que llega aquí, llega al núcleo, va hacia el núcleo del tracto solitario. Después del núcleo, vamos a ponerle aquí las siglas para que pues nos vayamos ubicando. Núcleo del tracto solitario. Después iría hacia el núcleo dorsal del vago, ¿ok? Y después, entonces, haría eferencia en el músculo liso de la carótida, ¿ok? Para así contraerla, ¿ok? Y que que se contraiga y que se reduzca la arteria, ¿ok? Entonces, eso es la función como que anclada con el vago, o sea, del glosofaringio con el vago. Pero si nosotros, la otra porción que tenemos es ese componente, perdón, vamos a ir terminando por partes. Ese componente aferente somático general del que estábamos hablando, perdón, este que está acá, me equivoqué. Ok, aquí. Ese que estábamos hablando acá, ok, entonces va a presentar un componente aferente visceral especial. Entonces, también existe el otro que es el núcleo del tracto solitario, pero la porción superior, que nos va a recibir a nosotros, o sea, que donde nosotros recibimos el gusto del tercio posterior de la lengua, ¿ok? Si nosotros vamos aquí a la última diapositiva, si nosotros tomamos nuestra lengua, por ponerla, y la dividimos en 3, vamos a través de la porción superior del núcleo del tracto solitario, vamos a encontrar entonces esto que está aquí, o sea, este tercio de acá, a la porción posterior, entonces ahí va a estar el gusto, ¿ok? Entonces,
devolviéndonos. Bien, ahora, el nervio glosofaringio se va a unir, o sea, él va a ascender, él asciende de acá, y ascendiendo se une, o sea, va a pasar, traspasa el foramen yugular. El foramen yugular no solamente lo pasa él solito, en el foramen yugular vamos a estar localizados el nervio glosofaringio, el nervio vago y el nervio accesorio. Entonces, cuando estos tres traspasan el foramen yugular, entonces el nervio glosofaringio va a presentar un nervio timpánico con un componente aferente somático general que se va a dirigir hacia el oído interno, que si bien recordamos en el video anterior, destacamos que si la oreja, o sea, el pabellón auricular de la oreja, si quitamos esta parte de la oreja, vamos a encontrar y pasamos perdón, o sea, si aquí estaría el conducto externo, después vendría la cavidad media y después el conducto interno. Ese video de anatomía de la oreja, del oído, que te lo dejo ahí abajo por si lo quieres volver a revisar. Entonces, vería el nervio timpánico con un componente aferente somático general, ¿ya? Que es el que va hacia el oído interno. Después, el nervio glosofaringio, a partir de, tiene unas ramas, ¿ok? Que son las ramas del nervio estilofaringio, con un componente que habíamos hablado anteriormente, con un componente eferente visceral especial que va a inervar el músculo estilofaringio, ¿ok? Y que este músculo estilofaringio, que es el que estamos viendo acá, inervado, ¿ok? Por el glosofaringio, para la deglución. Después él va a presentar unos ramos faringios y una porción lingual. Entonces, esa rama faringea, mírenla aquí que la estamos viendo acá, la rama faringea que estamos viendo aquí, esta que está acá, ok, va a presentar un componente aferente somático general, pero, la porción lingual, o sea, la rama lingual, esta que estamos viendo acá, fíjense que esto continúa, viene por acá, y la rama lingual que estamos viendo aquí va a presentar el componente aferente visceral especial, ¿ok? Entonces, estas ramas que están aquí van a presentar la función de dolor y temperatura de las amígdalas, ¿ok? Y también entonces presentará nervio glosofaringio, como habíamos hablado junto al vago aquí, el reflejo carotidio con los cambios de presión y cambios de pH en la sangre, ¿ok? Entonces, eso vendría siendo el nervio glosofaringio. Entonces, hablamos del nervio vago si nosotros este nervio es un nervio mixto, o sea, con componentes sensitivos, con componentes motores. Presenta tres núcleos. Vamos a verlos, su origen real. Si nosotros hacemos un corte transversal a este nivel, entonces nos encontramos esta imagen de acá. Entonces, con esta imagen, nosotros nos vamos a dar cuenta de que aquí presentaremos el núcleo dorsal parasimpático del nervio vago. Este sería el núcleo del tracto solitario que recordamos, ¿ok? Que es la porción inferior. Y este que está acá es el núcleo motor principal. Ahora, ¿qué componente presenta el núcleo? Vamos a ponerlo así, motor principal. ¿Qué componente presenta? El núcleo motor principal presenta un componente, tenemos así, eferente visceral especial. Este componente eferente visceral especial va a dar la opción de la deglución, ya que inerva los músculos constrictores intrínsecos de la laringe. Recordamos que este núcleo motor principal del vago es la parte media del núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo, si lo pintamos de esta manera, recordamos que arriba estaría en la porción superior el nervio glosofaringio, en la mitad del nervio vago y en la parte más inferior del núcleo ambiguo, estaría el nervio accesorio. Entonces,
Este núcleo motor principal, como ya dijimos, permite la deglución, ya que él inerva los músculos constrictores intrínsecos de la laringe. Después tendríamos este que está acá, que es el núcleo sensitivo, que es la parte inferior del tracto solitario, que va a recibir ¿qué cosa? La sensibilidad gustativa en la epiglotis. Entonces, esta parte, la sensibilidad gustativa de la epiglotis, va a tener el componente aferente, visceral, especial. ¿Ok? Y también va a interpretar dolor y distensión de las vísceras torácicas. Y ese componente, o sea, esa parte del dolor y distensión de vísceras torácicas, presenta un componente aferente visceral general. ¿Ok? Entonces, también tenemos este que está acá, que es el núcleo dorsal parasimpático del vago, con un componente eferente visceral general, que este va a recibir los cambios en la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, y también en la contracción de los músculos lisos de la carótida. Ahora, el vago sabemos que sale ya del cráneo a través del foramen yugular, que si lo pintamos así, estaría pasando por acá el noveno par craneal, el glosofaringio, estaría pasando el vago y estaría pasando el accesorio. ¿Ok? Entonces, el vago sale del foramen yugular y entonces tendría tendría tres ramos. Tendría el ramo faringio, que es netamente motor, que se dirige hacia la faringe. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Tendríamos entonces un ramo faringio. Tendríamos un ramo laringio, que tiene el nervio laringe superior, que va hacia la laringe, al nervio recurrente, e inerva las cuerdas vocales. ¿Ok? Y tendríamos entonces el ramo cervical, que ese va al tórax. ¿Ok? Baja hacia el tórax, y entonces vamos a tener algo muy bonito que causa, que es que nosotros tenemos, digamos, pintemos por acá un corazón. ¿Ok? O sea, el corazón no tiene esa forma, pero bueno, para que nos podamos ir guiando. Cuando ellos bajan, uno, en los nervios vagos, porque bajan dos, los nervios vagos, uno pasa por la parte posterior y otro pasa por la parte anterior. Entonces, ¿para qué? Después ellos se unen y forman el llamado plexo cardíaco. Cuando se unen acá, o sea, ellos cuando bajan vendrían siendo el vago izquierdo, el anterior, y el posterior vendría siendo el vago derecho, y se unen para formar entonces el plexo cardíaco. ¿Ok? Entonces, hemos explicado con el glosofaringio, les expliqué esto de el cuerpo carotidio, pero bueno, se los vuelvo a explicar ahora. Si no lo entendiste en hace unos minutos, pues bueno, puede que lo entiendas ahora. Entonces, aquí tienes entonces la arteria carótida, esta es la bifurcación de la carótida. Aquí tenemos entonces el cuerpo carotidio, el seno carotidio, ¿ok? Recordamos que el cuerpo carotidio va a detectar el pH, o sea, qué tan alto, qué tan ácido o qué tan básico está el pH. Si nosotros tuviéramos, digamos, un pH bajo en la sangre, entonces pasaría lo siguiente. Esta información la detecta el cuerpo carotidio. Entonces el cuerpo carotidio, cuando detecta esa información, él se la va a transmitir al núcleo del tracto solitario. Del núcleo del tracto solitario va a viajar hacia el núcleo dorsal del vago, el que va a causar a través de sus fibras parasimpáticas el aumento en la frecuencia respiratoria. O sea, a un pH bajo, lo que nos va a causar es un aumento en frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace la función del cuerpo carotidio.
El seno carotidio va a detectar presión. Ya habíamos explicado que si tuviéramos una hemorragia, esa la detecta el seno carotidio, el núcleo del tracto solitario, que vamos aquí, del núcleo del tracto solitario, y viene su fibra hacia aquí, hacia el núcleo dorsal del parasimpático del vago, el núcleo dorsal parasimpático del vago. Entonces serían eferencias al músculo liso carotidio, o sea, el músculo que está acá en la carótida, ¿ok? Este músculo, supuestamente hay un músculo, o sea, el músculo que está ahí, para que ésta reduzca su diámetro y así estabilice un poco la presión, ¿ok? Entonces, ahora sí, pasemos a nuestro gran nervio accesorio. Ok, el nervio accesorio es un nervio motor, meramente motor, con un componente eferente visceral especial. Entonces, su origen aparente es este, aquí. También en el surco retroolivar, aquí. ¿Ok? Esto que está acá. Es el nervio accesorio. Entonces, el nervio accesorio, ya señalamos su componente eferente visceral especial, ya señalamos su origen aparente, ¿ok? Entonces, él va a presentar este núcleo. Si nosotros hacemos un corte, ¿ok? Vamos a ver esto. Cuando vemos esto, ojo, este corte de acá no es el corte de aquí, no es un corte acá. Si yo digo que es este corte, está erróneo. No. Ese corte que estamos viendo es, fíjense que tiene el espigón cerebroso, es un poco más hacia arriba. Es la razón que tiene de que el nervio hipogloso, a pesar de estar un poco más superior al nervio accesorio, sea el número 12. ¿Por qué? Porque él tiene un núcleo aquí en el puente. Entonces eso es lo que estamos viendo. Entonces, de la médula espinal, en la parte anterior de esta, salen unas fibras, ¿ok? Se llama raíz espinal, ¿ok? Que es el núcleo espinal, sale de la columna gris anterior. Miren el trayecto que va ella a tomar. Llega entonces a la raíz espinal del nervio, o sea, llega entonces a la raíz craneal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sabemos que el nervio accesorio, él para unirse, o sea, antes de unirse a antes de formar la raíz craneal, entonces él pasa el foramen yugular. Recuerdan que pasa el glosofaringio, el vago y el accesorio. Entonces, él pasa el foramen yugular, que recuerda, bueno, que se los enseño nuevamente ya que estamos acá. El foramen yugular es esto que está acá. Entonces, pasa el foramen yugular y pasando esto, entonces ya entra la raíz craneal del nervio accesorio, que hace sinapsis en el núcleo motor de la raíz craneal del nervio accesorio, que recibe fibras, ¿ok? Corticonucleares, ipsilaterales y contralaterales, ¿ok? Pero que cuando pasa acá, va a tener unas fibras que van a salir, pero ¿salen a dónde? ¿Ok? Él salen del foramen yugular, entonces saliendo del foramen yugular, entonces va a inervar estos músculos que vemos aquí. Este músculo, que es el músculo esternocleidomastoideo, y este músculo que está acá, que es el músculo trapecio. ¿Ok? Esto que vemos acá, no se asusten, eso lo hace el nervio accesorio, pero esos son para los segmentos cervicales. ¿Ok? Entonces, para que él inerva el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio, para así permitir la flexión del cuello lateral y nosotros poder elevar los hombros. O sea, ese nervio, el nervio accesorio, inerva esos dos grandes músculos. ¿Ok? Ahora sí, pasemos al último nervio craneal, el nervio hipogloso. El nervio hipogloso, al igual que el nervio accesorio, es un nervio completamente motor. Este nervio, el nervio hipogloso, presenta su origen aparente aquí, por detrás de la pirámide y por delante de la oliva. O sea, él presenta su núcleo acá. Su origen aparente es este.
¿ok? Este que estamos señalando aquí con la flecha. Si nosotros hacemos un corte acá, vamos a tener entonces esta imagen, ¿ok? En el cual podemos identificar aquí el núcleo del hipogloso, o sea, el núcleo somatomotor. Entonces, este núcleo va a sacar sus fibras así hacia adelante. O sea, vamos a señalar, a pintárselas. Él va a sacar sus fibras motoras hacia adelante, es lo que estamos viendo. Entonces, cuando él saca las fibras hacia adelante, él se va a dirigir, él sale por un conducto, el conducto del hipogloso, que es esto que vamos a ver aquí. O sea, él asciende hacia adelante, él va y hacia la base del cráneo y atraviesa estos forámenes, el conducto del hipogloso. Cuando él atraviesa el conducto del hipogloso, entonces él va a establecer unos ramos comunicantes, ¿ok? Va a establecer unos ramos descendentes y unos ramos terminales, ¿ok? Entonces, con los ramos comunicantes va a ser el llamado los ramos del plexo cervical, ¿ok? Entonces, los ramos, aquí puse una R en vez de una P, bueno, los ramos del plexo cervical, entonces, va a dar origen, o sea, va a inervar los músculos genioideos intrínsecos de la lengua y los músculos infraoideos. ¿Cuáles son los músculos infraoideos? El miloioideo, el genioideo, todos esos músculos. El esternoioideo, el esternotiroideo, ¿ok? A partir entonces de el ramo descendente, entonces él va a inervar los músculos de la faringe, ¿ok? Y a partir de los ramos terminales, él va a inervar los músculos intrínsecos, ahí a la par, intrínsecos y extrínsecos de la lengua, ¿ok? Que esto me va a permitir lo siguiente. Habíamos hablado de unos ramos, ¿ok? Vamos a ver cuáles son. Los ramos comunicantes, estos que están aquí, que bajan y que permiten la inervación de los músculos infraoideos. Aquí vemos el genioideo, estamos viendo el esternotiroideo que también recibe, ¿ok? Los ramos comunicantes. Hablamos de unos ramos descendentes que van hacia la faringe. Estamos viendo por acá, ¿ok? Y estamos viendo entonces los ramos terminales, que son los músculos, o sea, que van hacia los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, que mírenlo acá. Son estos que están aquí. ¿Qué me permiten? Pues lo siguiente, el sacar la lengua y el poder doblarla. Pero ojo, un dato curioso, y es que cuando nosotros, les adelanto un poco por si desean un video de casos clínicos de nervios craneales, él empuja la lengua. Por eso, o sea, los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua empujan la lengua hacia afuera cuando nosotros la sacamos, y es por eso que en un paciente, cuando tiene o sea, el músculo no está, o sea, un músculo intrínseco de la lengua no está, o él tiene afectación en el nervio hipogloso, entonces la lengua, cuando él la saque, se va a desviar hacia el lado de la lesión. Por ejemplo, si la lesión está, o sea, no en este lugar, pero sino de este lado, del lado derecho, entonces la lengua va a estar así, o sea, virada hacia acá. Y si la lesión está de este lado, entonces la lengua va a ser hacia acá, ¿ok? Entonces, eso sería el nervio hipogloso y último nervio craneal. Espero que les haya gustado y sobre todo, no olvides suscribirte. Si te gustó el video, regalarme un buen like, pero sobre todo, coméntame qué tal te pareció el video. Compártelo y compártelo para que así seamos más lo que aprendemos cada día.